Hola, yo soy Abraham y hoy les voy a contar sobre la alianza entre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunque casi no se habla de esto, hubo un momento en el que estos dos jefes revolucionarios estuvieron unidos. Pero antes de eso, vamos a ver qué fue lo que los llevó a conocerse. Como ya hemos visto, Pino Suárez y Francisco I. Madero fueron asesinados por órdenes de Victoriano Huerta, quien después de esto tomó la presidencia del país el 19 de febrero de 1913. A los distintos revolucionarios no les agradó esto, y se pone en marcha el Plan de Guadalupe, que desconocía el gobierno de Huerta. Para eliminarlo de la escena, se forma el Ejército Constitucionalista, que está al mando de Venustiano Carranza. Aquí Villa es el líder de la División del Norte y Zapata del Ejército Liberador del Sur. Álvaro Obregón también estuvo presente en este magno ejército, pero de él hablaremos más tarde. Este ejército toma muchísima fuerza y se sitúa en la mayoría del territorio nacional. Con la toma de Zacatecas por parte de los villistas a principios de julio, Huerta decide renunciar el día 14 de ese mismo mes del año 1914. Después de eso, Carranza y Obregón quedaron al mando del país. Es en este momento en el que empiezan las diferencias entre los líderes de la revolución, sobre todo con Carranza. Zapata se separa del primer jefe porque él no reconoce el plan de Ayala. Por su parte, Villa rompe relaciones porque simplemente no se caían bien. Carranza siempre consideró al Centauro del Norte como un criminal, un salvaje, un bandolero. Carranza convocó a una convención en la Ciudad de México para formalizar su posición como primer jefe de la revolución, pero ni villistas ni zapatistas acudieron, por lo que se convocó a otra convención en Aguascalientes. Así que el 10 de octubre de 1914 empiezan las reuniones que también tenían como propósito aliviar las tensiones entre villistas y carrancistas, pero sucede todo lo contrario. Los villistas invitan a los zapatistas y juntos desconocen al gobierno de Carranza, así que él se ve obligado a abandonar Aguascalientes y se va a Veracruz junto con Álvaro Obregón. Por el momento, los dos grupos deciden poner en lugar de primer jefe a Eulalio Gutiérrez. Esta convención en Aguascalientes sirvió para que se originara el acercamiento entre Villa y Zapata. Al ver que los dos líderes populares no estaban de acuerdo con Carranza, se crean los cimientos de su alianza. Tiempo después, ambos grupos se dirigen a Ciudad de México, y el 4 de diciembre de 1914, Villa se reúne con Zapata en la prefectura de Xochimilco, que estaba ubicada en la esquina de las calles Benito Juárez y José Ortiz de Domínguez. De ahí se fueron a la casa del señor Manuel Fuentes, de quien por más que busqué no encontré información de quién era, así que digamos que era este señor. Su casa estaba ubicada en la esquina de 16 de septiembre y Madero. Ahí se juntan los dos personajes y para romper la tensión, Zapata le ofrece un trago de coñac a Villa, pero como Villa era abstemio, solo lo aceptó por cortesía. Cuando le dio el trago casi se ahoga. Hubiera sido muy curioso que un personaje como él hubiera muerto por beber, pero bueno, dejémosle ese escenario a un universo paralelo. Con esta frase, Villa da a entender que la alianza estaba hecha. Y así es como el 6 de diciembre ambos caudillos entran a la Ciudad de México acompañados por más de 50,000 soldados. Se dirigen a Palacio Nacional, donde los espera un gran desayuno que es el que estamos viendo. Ahí también fue donde se tomó la famosísima foto de Zapata y Villa en la silla presidencial. Se dice que esa no era la silla verdadera, que esa estaba con Carranza tomando el sol de Veracruz. Haya sido como haya sido, el pueblo de México nunca estuvo tan cerca del poder como lo estuvo en ese momento. De este día hay varias anécdotas bastante interesantes. Una es que Villa le dijo a Zapata que se sentara en la silla presidencial, pero este le dijo que cuando alguien bueno se sienta ahí, se paraba siendo malo. Estando en la ciudad, los dos grandes jefes se dedicaron a hacer diferentes actividades. Villa fue a visitar la tumba de Madero, donde se le vio llorando y dijo estas palabras. Por su parte, Zapata fue a intentar formar alianzas con líderes obreros de la ciudad. Es importante destacar que en estos días la ciudad quedó a manos de los zapatistas. Ellos actuaron pacíficamente y conforme a la ley. Esto sirvió para que la gente cambiara esa imagen de que este grupo estaba conformado por salvajes asesinos. Sí, el villismo y el zapatismo tenían tomada la Ciudad de México, pero a los pocos días de su entrada triunfal se empezaron a presentar los problemas. Para empezar, los soldados zapatistas ya no tenían recursos y se les veía pidiendo limosna en la calle. Luego surgió una epidemia de tifo que debilitó a buena parte del personal y de la población de la capital en general, sin mencionar que generó un gasto que claramente no estaba contemplado. Ni Villa ni Zapata se sentían cómodos estando en la ciudad.
Uno le dijo al otro que sentía raro caminar sobre banqueta. Zapata le comentó a Villa que tal vez su labor no era gobernar. Ellos cumplieron con quitar al antiguo gobierno, pero alguien mejor preparado era quien debía tomar la posición de presidente y ellos tenían que monitorear que todo se hiciera de forma correcta. Después de su estancia en la ciudad, Villa se dirigió al Bajío para seguir con la lucha armada. Zapata, por su parte, se fue a Morelos a seguir con el reparto de tierras de los campesinos. Ahora, ¿recuerdan a Álvaro Obregón? Pues él regresó de Veracruz y fue a Celaya, Guanajuato, donde derrotó a Villa en abril de 1915 y el 2 de agosto de ese año los carrancistas toman la Ciudad de México. Después de todo esto, los ejércitos de ambos se fueron debilitando. La muerte le llegó a Zapata el 10 de abril de 1919, cuando fue traicionado por Jesús Guajardo, quien era hombre de Carranza. Aquí nace una de las leyendas más sorprendentes de la revolución, pues se dice que Zapata no murió ahí, que tenía muy buen olfato para las emboscadas y las traiciones. Unos dicen que se fue con su compadre a Arabia, otros dicen que se quedó en su natal Nenecuilco, donde se le veía cabalgar en las noches, y había un señor de edad bastante avanzada que decía ser Zapata. Villa finalmente fue asesinado el 20 de julio de 1923 por órdenes de Obregón, porque temía que la División del Norte resurgiera para apoyar a Adolfo Huerta. Sus restos fueron enterrados en Parral, Chihuahua, pero 3 años después de su muerte, su tumba fue profanada y le cortaron la cabeza. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está la cabeza del Centauro del Norte, por lo que pasa a ser otra de las leyendas de la Revolución Mexicana. Esta fue la historia del encuentro de Villa y Zapata en la Ciudad de México. Aunque fue uno de los momentos más impresionantes de la época revolucionaria y una alianza bastante prometedora, no pasó de ser unos meses de gran euforia en la capital del país. También, ambos creían que quien pasaba mucho tiempo en la ciudad era corrompido por la ambición y el poder. Pero a pesar de esto, los dos marcaron un antes y un después con su encuentro.